Riqueza y Biblia. 13 lecciones para prosperar de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia realmente enseña sobre riqueza y prosperidad? ¿Será posible alinear la fe cristiana, las finanzas y el éxito sin perder la espiritualidad? Hoy vamos a sumergirnos en 13 poderosas lecciones bíblicas que pueden transformar tu manera de ver el dinero, los dones que Dios te ha dado y tu misión de vida. Quédate conmigo hasta el final, porque la última lección es una clave rara que pocos conocen y puede cambiar para siempre la forma en que vives tu fe y tu prosperidad. No olvides dejar tu like y suscribirte aquí en Riqueza y Creencia, el canal donde la fe y la riqueza caminan juntas. Lección 1. Desvelando la parábola de los talentos. Imagina que recibes una suma significativa de dinero de alguien que confía plenamente en ti. ¿Qué harías con ese recurso? ¿Invertirías, guardarías o gastarías? Ahora, piensa que esa cantidad representa no solo dinero, sino también tus talentos, oportunidades y dones dados por Dios. ¿Cómo los utilizas? La parábola de los talentos, narrada por Jesús en Mateo 25, 14-30, es más que una simple historia. Es un mapa espiritual que nos guía sobre cómo debemos administrar todo lo que se nos confía. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de multiplicar los recursos que recibimos, sean ellos materiales o espirituales. Contexto de la parábola. Jesús cuenta la historia de un señor que, al viajar, confía sus bienes a 3 siervos. Al primero le entrega 5 talentos, al segundo 2 talentos, al tercero 1 talento. Cada talento representaba una suma significativa de dinero en aquella época, equivalente a alrededor de 15 años de trabajo de un trabajador común. Los 2 primeros siervos negociaron y duplicaron los talentos recibidos, mientras que el tercero, movido por el miedo, enterró el talento y no generó ningún retorno. La parábola enfatiza la importancia de utilizar y multiplicar los dones y recursos que Dios nos concede. No se trata solo de habilidades o dinero, sino de todas las oportunidades y bendiciones que recibimos. El mensaje es claro: estamos llamados a ser proactivos y responsables en la gestión de lo que se nos confía. ¿Ya has pensado en cuáles talentos Dios te ha confiado? ¿Cómo has utilizado esos recursos en tu vida diaria? ¿Los estás multiplicando o simplemente los mantienes estancados? Lección 2. Responsabilidad personal en la gestión de los dones. Al analizar la parábola de los talentos, observamos que cada siervo recibió una suma conforme a su capacidad individual. Esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad personal que tenemos en la administración de los dones y recursos que se nos confían. Dios conoce nuestras capacidades. El Señor de la parábola distribuyó los talentos a cada uno según su propia capacidad. Mateo 25:15. Esto indica que Dios nos conoce íntimamente y nos confía recursos de acuerdo con nuestras habilidades. Por lo tanto, no debemos compararnos con los demás, sino enfocarnos en cómo podemos utilizar lo que se nos ha dado de la mejor manera posible. La importancia de la proactividad. Los 2 primeros siervos negociaron y duplicaron inmediatamente los talentos recibidos, demostrando iniciativa y diligencia. En contraste, el tercer siervo, movido por el miedo, enterró su talento, evitando cualquier riesgo. Esta actitud nos enseña que la inacción y la procrastinación pueden impedirnos alcanzar el potencial pleno que Dios desea para nosotros. ¿Has sido proactivo en la gestión de los dones que Dios te ha confiado? ¿O has permitido que el miedo y la inseguridad te impidan actuar? Considera la historia de Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo. Desde joven, mostró interés y habilidad en las inversiones, comenzando con pequeñas sumas, y, con el tiempo, multiplicó significativamente sus recursos. Buffett utilizó sus talentos y conocimientos para crear un impacto duradero en el mundo financiero. Así como él, estamos llamados a identificar y desarrollar nuestros dones, usándolos de forma sabia y responsable. Lección 3. La valentía de invertir y vencer el miedo. En la parábola de los talentos, observamos que los 2 primeros siervos tomaron la iniciativa de negociar y multiplicar los talentos recibidos, mientras que el tercer siervo, dominado por el miedo, enterró el talento, evitando cualquier riesgo. Esta actitud nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la valentía a la hora de invertir y los peligros de permitir que el miedo nos paralice. La valentía demostrada por los 2 primeros siervos no se limita al ámbito financiero, refleja una disposición espiritual de confiar en Dios y actuar con fe. Ellos comprendieron que los talentos recibidos no eran solo para beneficio propio, sino para cumplir un propósito
propósito mayor. El tercer siervo, por otro lado, fue movido por el miedo a perder el talento y enfrentar la desaprobación de su señor. Ese miedo lo llevó a la inacción, resultando en reprimenda y pérdida. En la vida, el miedo puede impedirnos aprovechar oportunidades, desarrollar nuestros dones y alcanzar el potencial que Dios nos ha dado. ¿Has permitido que el miedo te impida actuar en áreas importantes de tu vida? ¿Qué pasos de fe podrías dar hoy para utilizar los talentos que Dios te ha confiado? Lección 4. Multiplicar. Talentos es honrar a la fuente. Cuando Dios nos entrega dones, talentos y oportunidades, Él espera que los hagamos fructificar. Multiplicar lo que recibimos no es simplemente una opción, es un acto de honor, gratitud y reconocimiento hacia el dador. No actuar o hacerlo con miedo equivale a decir que el regalo recibido no merece ser confiado. En la parábola de los talentos, los dos siervos que multiplicaron lo que recibieron escucharon la frase, muy bien, siervo bueno y fiel. El reconocimiento no vino solo por el resultado financiero, sino por la actitud de valentía y responsabilidad. Ser fiel en lo poco es lo que abre la puerta para ser puesto sobre mucho. Multiplicar es una señal clara de que confiamos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada don que recibimos lleva consigo una misión: multiplicar nuestros talentos. Ya sea en lo financiero, intelectual o espiritual, es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. No se trata únicamente de enriquecerse, sino de generar un impacto positivo en el mundo. Cada vez que dejamos de desarrollar nuestros talentos, limitamos no solo nuestro crecimiento personal, sino también el alcance de nuestra misión. Piensa en la trayectoria de Oprah Winfrey. Nació en extrema pobreza y enfrentó innumerables dificultades personales. Sin embargo, en lugar de enterrar sus dones, los cultivó. Desarrolló su habilidad de comunicación y empatía. Construyó una carrera enorme e impactó a millones de personas. Oprah no solo multiplicó riqueza material, multiplicó influencia, sabiduría y esperanza. Imagínate ahora frente a Dios, presentando todo lo que has hecho con los talentos que recibiste. ¿Qué tendrías para mostrar? Si la respuesta te incomoda, considéralo como un llamado a actuar. Cada día es una oportunidad para cambiar la historia. Nunca es tarde para comenzar a multiplicar lo que ya está en ti. ¿Estás viviendo de manera que honres los talentos que Dios te ha confiado? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo, energía y fe para hacer que esos talentos den fruto aún más? Lección 5. Venciendo el miedo y la procrastinación. El miedo es uno de los mayores ladrones de sueños. Paraliza, crea dudas y nos convence de que no somos capaces de alcanzar lo que Dios ya ha reservado para nosotros. La procrastinación, hija legítima del miedo, es la acción constante de posponer lo que sabemos que debe hacerse. Juntos, el miedo y la procrastinación crean un ciclo de escasez, tanto espiritual como material. Cada vez que dejamos de actuar por miedo, perdemos oportunidades que tal vez nunca regresen. El miedo nos hace ver gigantes donde en realidad hay solo obstáculos. Cuando procrastinamos, nos alejamos cada vez más de la vida abundante que podríamos estar viviendo. El miedo no es solo una emoción, es una estrategia invisible que sabotea nuestra fe y nos aleja del propósito. Warren Buffett, uno de los inversores más grandes de la historia, podría haber sido simplemente una persona común. Al inicio de su carrera, tuvo un miedo profundo a hablar en público, hasta el punto de abandonar un curso de oratoria, pero comprendió que, para multiplicar sus talentos y liderar personas, debía vencer esa barrera. Se inscribió de nuevo en otro curso y, con esfuerzo consciente, superó el miedo. El resultado, hoy es considerado no solo un genio de las inversiones, sino también un maestro al transmitir ideas claras e inspiradoras. Si Buffett hubiera cedido al miedo y continuado procrastinando, quizá nunca se habría convertido en el oráculo de Omaha que el mundo conoce hoy. El miedo afecta a dos áreas críticas de nuestra vida: el espíritu y las finanzas. Espiritualmente, nos aleja de la confianza en Dios. Financieramente, nos impide invertir en nosotros mismos, buscar nuevas fuentes de ingreso o explorar oportunidades. Muchos dejan de emprender, estudiar o cambiar de carrera simplemente por temor al fracaso, y ese miedo hace que entierren sus talentos. Reflexiona. ¿Hay algo que has estado posponiendo durante meses o años por miedo? ¿Qué oportunidad has perdido por procrastinar? ¿Cómo sería tu vida hoy si hubieras actuado cuando surgió esa oportunidad? ¿No crees que ya es hora de hacer lo que debe hacerse, incluso con miedo? Recuerda, la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Lección 6. Rompiendo creencias. Humildad versus pobreza. Muchas personas fueron educadas para pensar que ser humilde equivale a vivir en la pobreza. Esta creencia es profundamente equivocada. La humildad, en su esencia, no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno posee. Un corazón humilde puede residir tanto en quien tiene mucho como en quien tiene poco. La humildad es una actitud del espíritu, no una condición financiera. Ser humilde es reconocer que todo lo que poseemos proviene de Dios. Es saber que nuestros logros no nos
nos hacen superiores a los demás, sino que nos hacen responsables de hacer el bien con lo que se nos ha dado. Una persona adinerada puede ser extremadamente humilde si utiliza sus recursos para impactar vidas, ayudar comunidades e invertir en buenas causas. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres bendecidos materialmente, como Job y Abraham, que mantuvieron un corazón puro ante Dios. En ningún lugar de la Biblia se exalta la pobreza como una virtud a buscar. Por el contrario, Proverbios está lleno de orientaciones sobre sabiduría financiera, trabajo diligente y prosperidad. Dios desea que sus hijos sean buenos administradores de las riquezas que Él les confía. La pobreza, muchas veces, es consecuencia de malas decisiones, falta de sabiduría o ausencia de oportunidades, y no una medalla espiritual. Imagina a un joven talentoso que cree que ser rico equivale a ser codicioso. Inconscientemente se sabotea en cada oportunidad de crecer, emprender o invertir en sí mismo. Aún teniendo talento y capacidad, su creencia limitante lo mantiene en un ciclo de escasez. ¿Cuántas vidas podrían transformarse si entendiera que enriquecerse con propósito es una forma de servir al prójimo? Si sientes que alguna de estas creencias te ha limitado en el pasado, debes saber que existe un camino hacia la liberación. Aquí, en el canal Riqueza y Creencias, hablamos precisamente de romper esas barreras invisibles que nos impiden prosperar, tanto en lo financiero como en lo espiritual. Así que, si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu comentario. Crezcamos juntos. ¿Has pensado alguna vez en cuántas oportunidades has dejado pasar simplemente por creer que enriquecerse era algo malo? ¿Cuántas personas podrían ser bendecidas si superaras esa creencia? Lección 7. La prosperidad como resultado de la obediencia y sabiduría. Muchas veces, al hablar de prosperidad, pensamos únicamente en ganancias materiales. Pero, desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es mucho más amplia. Es el reflejo de una vida que se alinea con los principios de obediencia a Dios y la aplicación práctica de la sabiduría. No se trata solo de tener dinero, sino de vivir plenamente en todas las áreas: salud, relaciones, propósito y sí, también en lo financiero. En Deuteronomio 28 encontramos una poderosa promesa. Si escuchamos atentamente la voz del Señor y obedecemos sus mandamientos, seremos bendecidos en todo lo que emprendamos. Estas bendiciones incluyen abundancia financiera, pero también protección, paz y alegría. La prosperidad que viene de Dios es sostenible porque tiene raíces profundas en principios eternos. La obediencia es como una semilla. Cada acto de fe, cada elección correcta, cada pequeña renuncia plantada en el terreno de nuestra vida genera frutos que se multiplican con el tiempo. Y aquí reside el secreto que muchos ignoran. La cosecha puede no ser inmediata, pero es segura para quienes perseveran. Proverbios 3, 13, 16. Nos dice que feliz es el hombre que halla sabiduría y adquiere entendimiento, pues es mejor que la plata y rinde más que el oro. La sabiduría protege, dirige, acelera el éxito y evita caídas innecesarias. Nos enseña a invertir, a trabajar con excelencia, a tratar a las personas con inteligencia emocional y a administrar nuestros recursos con visión a largo plazo. Warren Buffett, por ejemplo, construyó su fortuna aplicando sólidos principios de sabiduría financiera, paciencia, visión de valor a largo plazo y control emocional. Él mismo afirma que el mayor riesgo al invertir es no saber lo que uno está haciendo, enfatizando la importancia de la sabiduría práctica. José de Egipto es otro ejemplo claro. Vendido como esclavo, llegó a ser el segundo hombre más poderoso del país, salvando a toda una nación del hambre. ¿Cómo lo hizo? Aplicando sabiduría financiera, interpretando sueños, un conocimiento que parecía sobrenatural, y obedeciendo fielmente a Dios en todas las circunstancias. José supo almacenar en tiempos de abundancia para sobrevivir en tiempos de escasez. Una lección tan actual como nunca. ¿Estás tomando decisiones hoy que reflejen obediencia y sabiduría, o simplemente estás reaccionando a los problemas cotidianos? ¿Qué tipo de cosecha estás sembrando ahora para tu futuro? Lección 8. La mentalidad de abundancia. Atraes lo que crees. Una de las mayores barreras entre tú y la prosperidad no está en el exterior, sino en tu mente. La Biblia ya decía en Proverbios 23, 7, porque como piensa en su corazón, así es él. Si crees en lo profundo de tu ser que el dinero es algo sucio, difícil o inalcanzable, tu comportamiento, tus decisiones y tus oportunidades reflejarán precisamente esa creencia limitante. Muchos de nosotros fuimos educados para pensar que existe un techo para lo que podemos lograr, que solo unos pocos tienen el derecho de prosperar, o que el dinero es la raíz de todos los males. Pero la Biblia no condena el dinero, condena el amor al dinero por encima de Dios y de los valores eternos. Tener una mentalidad de abundancia significa entender que Dios es una fuente inagotable de provisión y que la prosperidad es un medio para cumplir propósitos mayores. Cuando te liberas de las creencias negativas y comienzas
comienzas a ver oportunidades en lugar de obstáculos, todo tu entorno cambia. Estudios modernos en neurociencia demuestran que nuestro cerebro crea rutas neuronales basadas en nuestros pensamientos repetitivos. Si constantemente te repites a ti mismo que no hay solución, es difícil, no puedo, tu cerebro modelará la realidad para confirmar esas creencias. Pero al cambiar el patrón, a Dios me da sabiduría, soy capaz, la provisión llega a mí, abres espacio para nuevas oportunidades y acciones. Tony Robbins, uno de los mayores coaches del mundo, afirma que el éxito es 80% mental y solo 20% de estrategia, lo que resuena con la sabiduría bíblica. Oprah Winfrey es un ejemplo actual. Nacida en extrema pobreza, enfrentó abusos y discriminación, pero eligió creer que podía hacer la diferencia en el mundo. Su mentalidad de abundancia no solo la convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes del planeta, sino también en alguien que transforma la vida de millones. Oprah siempre habla de la gratitud y la fe como claves para la abundancia, conceptos totalmente alineados con los principios bíblicos. Si hoy miras tus actitudes financieras, tus proyectos y tu confianza en Dios, ¿reflejarían una mentalidad de escasez o de abundancia? Lección 9. La generosidad inteligente, la clave para la multiplicación. Mucha gente cree que dar es perder, que donar tiempo, dinero o atención equivale a renunciar a algo que nunca se podrá recuperar. Pero los principios bíblicos nos muestran lo contrario. El alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. Proverbios 11:25. La verdadera riqueza no se acumula solo para uno mismo, circula y al circular crece. La generosidad inteligente no significa dar de forma irresponsable o solo para sentirse bien, sino hacerlo con planificación, sabiduría y propósito. Cuando das con conciencia, entendiendo que todo lo que tenemos es provisión divina, entras en un ciclo de bendiciones que desafía la lógica humana. Es dar sin miedo, porque sabes que la fuente nunca se agota. Investigaciones han demostrado que las personas generosas tienden a vivir más, tienen niveles más bajos de estrés y son más felices. Esto ocurre porque el acto de dar activa áreas del cerebro asociadas a la felicidad y la realización. Al igual que la oración y la meditación, la generosidad es una práctica que moldea positivamente nuestra biología. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, prometió donar el 99% de su fortuna a causas filantrópicas. Siempre ha enfatizado que el verdadero valor del dinero radica en lo que puede hacer para mejorar vidas. Esa actitud no lo empobreció. Al contrario, su fortuna siguió creciendo, mientras enseñaba al mundo que dar es una inversión en el alma misma. La vida financiera y espiritual es un campo de siembra. Quien siembra con generosidad cosecha en abundancia, pero aquel que retiene lo que tiene por miedo o avaricia cierra las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento. En el fondo, la generosidad es un ejercicio de fe, confiar en que, al soltar algo, abres espacio para que algo aún mayor entre. ¿Cuándo fue la última vez que diste algo, ya sea dinero, tiempo o sabiduría, sin esperar nada a cambio? Lección 10. La disciplina a largo plazo, construyendo fortunas invisibles. Vivimos en una era en la que todo debe ser instantáneo: comida, información, éxito. La mentalidad del ahora es tan fuerte que muchas personas abandonan proyectos valiosos porque los resultados no son inmediatos. Sin embargo, tanto la Biblia como los grandes inversores enseñan que el verdadero crecimiento es fruto de la constancia a largo plazo. Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, advirtió: las riquezas obtenidas de manera deshonesta disminuyen, pero quien las junta poco a poco aumentará. Proverbios 13:11. Este principio es sencillo pero poderoso. La construcción de la verdadera riqueza es un proceso diario, silencioso y casi invisible para quienes buscan únicamente resultados rápidos. Warren Buffett es la mejor representación moderna de esta verdad. Conocido como el oráculo de Omaha, Buffett construyó su fortuna aplicando una estrategia simple: invertir en negocios sólidos y dejarlos crecer con el tiempo. Comenzó a invertir a los 11 años y, a los 30, ya había acumulado su primer millón. No por golpes de suerte, sino por décadas de decisiones inteligentes y paciencia extrema. Su célebre lema lo dice todo: el mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Pero, ¿qué significa exactamente ser paciente en el mundo financiero y espiritual? Significa cultivar hábitos diarios que, aunque parezcan pequeños, generan resultados extraordinarios a largo plazo. Significa resistir la tentación de la gratificación instantánea, como gastar impulsivamente o
abandonar una inversión ante el primer signo de crisis. Imagina que plantas una semilla. Durante los primeros meses, puede que ni siquiera se note algo en el terreno. Debes regarla, protegerla y confiar en que el proceso invisible está ocurriendo. El árbol crece bajo la tierra antes de asomar al exterior. De igual manera, tu riqueza, tanto financiera como espiritual, crece primero internamente en forma de carácter, disciplina y visión. Esta perspectiva también brinda paz interior. Cuando entiendes que construir riqueza es una maratón y no una carrera de 100 metros, dejas de compararte con otros y te concentras en tu propio camino. Comienzas a valorar el proceso, no solo el resultado. Desarrollar esta disciplina requiere un compromiso diario. Ahorrar incluso cuando la tentación de gastar es grande. Invertir en conocimiento cuando nadie está mirando. Trabajar en silencio mientras otros se distraen. Al principio, es posible que nadie lo note. Tal vez ni siquiera veas grandes cambios, pero con el tiempo, aquello que parecía invisible se volverá innegable. Y es aquí donde muchos se rinden, cuando el crecimiento es apenas perceptible. Sin embargo, aquellos que perseveran entran en una élite invisible de personas que logran cosechar frutos que otros jamás experimentarán. ¿Estás preparado para ser invisible mientras construyes tu riqueza? ¿Estás dispuesto a plantar hoy lo que solo verás florecer con los años? La decisión es tuya y marcará toda la diferencia en tu futuro. Lección 11. Integridad y riqueza. El vínculo invisible para la prosperidad. La integridad no es solo una cualidad moral, es un activo invisible, pero sumamente valioso en la construcción de la verdadera riqueza. Cuando hablamos de finanzas y fe, muchos creen que para enriquecerse es necesario hacer concesiones éticas. Sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo opuesto. Proverbios 10:9 afirma: el que camina en integridad anda seguro, pero el que sigue caminos torcidos será descubierto. Este principio sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue hace miles de años. En la práctica, la integridad construye algo que el dinero no puede comprar: reputación. Y una buena reputación, especialmente en el mundo de los negocios, abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Pensemos nuevamente en Warren Buffett. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett siempre ha destacado que la reputación se construye en 20 años y se destruye en apenas 5 minutos. Enseñó que es mejor hacer negocios con personas de carácter impecable que solo con las más talentosas, porque el talento sin integridad es como una bomba de tiempo. Tarde o temprano, explotará. La integridad actúa como una semilla plantada en el corazón de tus acciones diarias. Quizás nadie vea que devuelves el cambio cuando te sobra, que cumples una promesa olvidada o que actúas con honestidad en una pequeña transacción, pero cada uno de esos gestos refuerza de manera invisible la base de tu vida financiera y espiritual. En el mercado financiero, los inversionistas miran más allá de los números. Buscan líderes y empresas confiables. Una empresa con buena gobernanza, transparencia y ética atrae a inversionistas serios. De igual manera, cuando tu palabra se convierte en sinónimo de confianza, las oportunidades comienzan a fluir de manera casi natural. ¿Has pensado en cuántas oportunidades podrías estar perdiendo simplemente porque aún no has consolidado una imagen de total confianza? Dedicas tanto tiempo a aprender sobre dinero como a desarrollar tu propia integridad. La verdadera riqueza no reside solo en tener dinero, sino en ser una persona que atrae prosperidad a través de los valores que encarna. La integridad no hace ruido ni llama la atención de inmediato, pero como una corriente subterránea, nutre las raíces de un árbol que, en el momento justo, se vuelve imponente e inquebrantable. Es importante recordar que el camino de la integridad no siempre será fácil. En muchas ocasiones, hacer lo correcto parecerá la opción más difícil y, en efecto, lo será. Podrías perder oportunidades rápidas de ganar dinero o ver a otros avanzando aparentemente más rápido que tú, pero lo que se construye con integridad perdura, mientras que los atajos se desmoronan ante la primera adversidad. Por ello, construye tu riqueza como quien levanta una catedral, con paciencia, propósito y profundo respeto por principios eternos. Al final, lo que obtendrás será infinitamente mayor que simplemente dinero. Cuando se presente la oportunidad, ¿tendrás la estructura necesaria para sostenerla? ¿Es tu integridad suficientemente fuerte como para soportar el peso de la riqueza que se avecina? Piensa en ello, porque la respuesta definirá hasta dónde podrás llegar. Lección 12. El propósito mayor de la riqueza. Mucho más que dinero. Cuando hablamos de riqueza, la mayoría de las personas piensa automáticamente en dinero, bienes materiales y logros externos. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica,
bíblica y las enseñanzas de los grandes inversionistas, la verdadera función de la riqueza trasciende la mera posesión. Está profundamente vinculada al concepto de propósito. La Biblia nos recuerda, en 2 Corintios 9:8, que Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que en toda cosa, siempre teniendo todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Aquí, la riqueza no se limita a satisfacer necesidades, sino a permitir que transborde, impacte y transforme vidas. Grandes figuras como Warren Buffett lo comprenden. Buffett ha afirmado que, al final de su vida, no quiere ser recordado solo por lo que acumuló, sino por lo que devolvió a la sociedad. La mayor parte de su fortuna está comprometida con causas filantrópicas. Esto demuestra que acumular riqueza sin un propósito mayor es como construir castillos en la arena, hermosos a primera vista, pero incapaces de soportar el paso del tiempo. Muchos confunden acumular con vivir, trabajan incansablemente para tener más, pero no se detienen a preguntarse, ¿para qué? ¿Y a quién estoy sirviendo con ello? El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, es neutral. Su impacto depende de la intención de quien lo utiliza. Construir la verdadera riqueza requiere un cambio interno, dejar de ver el dinero como un fin en sí mismo y comenzar a considerarlo un medio para realizar obras mayores, beneficiar vidas y dejar un legado. Y aquí radica el punto que puede liberarte de creencias negativas. Enriquecerse no es egoísmo, siempre y cuando tu corazón esté alineado con un propósito superior. Imagina, por ejemplo, cómo podría usarse tu vida para financiar escuelas, alimentar familias, ofrecer educación financiera a quienes nunca tuvieron acceso. Imagina crear empleos, abrir puertas, iluminar caminos. Ese es el verdadero llamado de una mente próspera. Pregúntate sinceramente, si hoy te volvieras muy rico, ¿cómo impactaría tu riqueza al mundo que te rodea? Esa respuesta puede cambiar radicalmente la forma en que ves tu camino financiero. Por ello, construir riqueza basada en principios sólidos no es solo una misión personal, sino un acto de fe y un testimonio vivo de que prosperidad y propósito van de la mano. Enriquecerse para uno mismo es un camino solitario. Enriquecerse para servir es un camino lleno de significado. ¿Qué valor prefieres? ¿Lo que te llevas o lo que dejas? Lección 13. Transformación integral, uniendo cuerpo, mente y espíritu en la búsqueda de la prosperidad. A lo largo de estas lecciones, hemos descubierto cómo la sabiduría bíblica y los principios de inversión y mentalidad próspera se entrelazan para transformarnos. Sin embargo, la verdadera transformación implica un cambio integral que abarca tanto lo financiero como lo espiritual y requiere la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Para alcanzar la verdadera prosperidad, es necesario que estas tres dimensiones trabajen en conjunto. Primero, el cuerpo representa nuestra base física, el lugar donde se materializan todas nuestras acciones. Cuidar de nuestra salud y bienestar físico es fundamental para mantener la energía y la disposición necesarias para enfrentar los desafíos cotidianos. Así como invertimos en conocimiento y desarrollamos una mentalidad de abundancia, cuidar del cuerpo es invertir en la herramienta principal que nos permite ejecutar nuestros planes. Existe una conexión profunda entre el cuidado del cuerpo y la claridad mental. Cuando nos sentimos bien físicamente, nuestra mente opera con mayor lucidez y facilita la toma de decisiones acertadas. Luego, la mente desempeña un papel crucial en este viaje. Nuestros pensamientos, creencias y actitudes conforman la base de la realidad que vivimos. A lo largo de las lecciones anteriores, hemos visto cómo las creencias limitantes pueden obstaculizar el crecimiento y cómo una mentalidad de prosperidad no solo transforma la forma en que vemos el dinero, sino también cómo enfrentamos los desafíos. Invertir en autoconocimiento, buscar mentores y aprender de forma constante son prácticas que ayudan a reprogramar la mente para el éxito. Este proceso de reprogramación requiere disciplina y enfoque, alineando el pensamiento con la visión de una vida abundante. Finalmente, el espíritu es el elemento que une todas estas partes. Nos conecta a algo mayor y nos revela que nuestro camino hacia la prosperidad es, ante todo, una expresión de fe y de propósito. Cuando el espíritu está en sintonía con nuestros objetivos, nuestras acciones se vuelven más auténticas y fundamentadas en valores eternos. La espiritualidad no se limita a prácticas religiosas, sino que se trata de vivir en coherencia con los principios de amor, integridad y generosidad. Esta armonía espiritual garantiza que la búsqueda de la riqueza no se convierta en codicia, sino en una herramienta para impactar vidas y promover el bien. El proceso de transformación integral es,
Por tanto, un llamado a que cada persona alinee sus hábitos diarios, su mente y su espíritu, con el propósito de vivir plenamente. Es la síntesis de todas las lecciones presentadas: la gestión eficaz de los dones, la valentía para invertir, la superación del miedo, la importancia de la generosidad y de la integridad. Todos estos elementos se complementan y refuerzan mutuamente, formando la base de una prosperidad que trasciende la mera acumulación de bienes materiales. Al reconocer que cada área, cuerpo, mente y espíritu, es indispensable para alcanzar la verdadera prosperidad, comienzas a recorrer un camino donde la riqueza se manifiesta de manera sostenible y en armonía. En ese sentido, cada decisión, cada pequeño hábito de autocuidado y cada elección de pensamiento positivo se convierte en una inversión en tu futuro integral. Por lo tanto, reflexiona. ¿Estás preparado para integrar estas tres dimensiones y transformar tu vida de manera completa, impactando no solo tu realidad financiera, sino toda tu existencia? Este es el verdadero camino hacia una prosperidad genuina y duradera. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Hoy descubriste que los principios bíblicos sobre la riqueza y la prosperidad son mucho más profundos y poderosos de lo que muchas veces imaginamos. Las tres lecciones que exploramos revelan que usar nuestros talentos, dones y oportunidades con sabiduría, responsabilidad y fe no solo es una muestra de gratitud a Dios, sino también una forma de cumplir con nuestro propósito en esta vida. Prosperar verdaderamente no significa solo acumular riquezas materiales, sino vivir con intención, servir a los demás y multiplicar los recursos que nos han sido confiados. Cada paso hacia una vida de abundancia comienza con la decisión de alinear el corazón con los principios eternos que Dios nos enseña, y cuando lo hacemos, nuestra vida se transforma por completo, irradiando luz y bendiciones a nuestro alrededor. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas lecciones tocó más tu corazón? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que también están en este camino de crecimiento y fe. Si este contenido habló contigo, te invito a dejar tu me gusta, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que combinan fe, riqueza y propósito de vida. Nos vemos en el próximo video aquí en Riqueza y Creencia, donde la verdadera prosperidad empieza en el corazón y se refleja en toda tu vida.